Comentario de Primera de Crónicas capítulo 6. Cuando nadie te valora. Dios ya te escogió. Versículo 1. Los hijos de Leví. El cap 6 trata de la tribu de Leví, sus descendientes y sus ciudades. El pasaje que abarca los vers. 3 a 15 contiene el linaje de Aarón, e incluye a una serie de personajes, desde Eleazar hasta Josadac y el cautiverio babilónico. Comenzando con Eleazar, se dan 22 nombres para un periodo que abarca más de 8 siglos. Versículo 4. Eleazar. Eleazar fue tan solo uno de los hijos de Aarón, pero aquí se da su linaje. También hubo personajes de la categoría de sumos sacerdotes en el linaje de Itamar, ver cap 24, 1 al 6. Versículo 6. Uzi engendró a Zeraías. Probablemente esto fue cerca del tiempo de Elí. El linaje de Elí es el siguiente: Elí, Fincees, Aitob, Ahimelech, Abiatar, ver 1 de Samuel 14, 3, 1 de Samuel 22, 20, 1 de Reyes 2, 26 y 27. Los del linaje de Eleazar por medio de Uzi y Zeraías, sin duda servían como sacerdotes al mismo tiempo que los del linaje de Itamar Elí. En 1 de Crónicas 24, 3 se dice que Ahimelech, del linaje de Elí, es descendiente del Tamar. Ver comentario 2 de Samuel 8, 17 donde hay más informaciones. Versículo 8. Aitob engendró a Sadoc. Sadoc fue sumo sacerdote junto con Abiatar en los días de David, ver 2 de Samuel 8. 17, 2 de Samuel 15, 24. Versículo 10. Azarías. Compárese con 1 de Reyes 4, 2. El nombre Azarías aparece 3 veces en esta lista, 1 de Crónicas 6, 9, 10 y 13. Un sacerdote llamado Azarías hizo frente al rey Uzías. 2 de Crónicas 26, 17 y 18, y otro Azarías fue sacerdote en los días de Ezequías, 2 de Crónicas 31, 10. Versículo 11. Amarías. Quizá fue el sumo sacerdote que oficiaba en el tiempo de Josafat, 2 de Crónicas 19. 11. Versículo 12. Aitob engendró a Sadoc. No se conoce con exactitud el periodo cuando actuaron estos sacerdotes. Tal vez fue en tiempo de Joiada, que instituyó a Joás como rey, 2 de Crónicas 23. El hecho de que no se mencione a Joiada en esta genealogía es una prueba de que en ella no aparecen los nombres de todos los sacerdotes. Más o menos un siglo más tarde hubo otro sacerdote, quizá un sumo sacerdote, cuyo nombre no figura en esta enumeración, Urías, del tiempo de Acaz, 2 de Reyes 16, 10 al 16. Versículo 13. Hilcías. Tal vez el Hilcías que halló el libro de la ley en tiempo de Josías, 2 de Reyes 22, 8. Versículo 14. Seraías. El sumo sacerdote en el tiempo cuando cayó Jerusalén, 2 de Reyes 25, 18 al 21, Jeremías 52, 24. Versículo 15. Josadac fue llevado cautivo. Debe haber sido muy joven en ese tiempo, 586 a.C., pues su hijo, a menos que se entienda como su nieto u otro descendiente, ver comentario del capítulo 2, 7, Jesúa era sumo sacerdote Esdras 3, 2 en el tiempo cuando volvieron los exiliados durante el reinado de Ciro, 553 al 530 a.C., y aún en el segundo año de Darío, 520-519 a.C. Cuando comenzó la obra de completar la reedificación del templo, Ageo 1, 1 y 14. Versículo 16. Los hijos de Leví. Después de haber dado una lista de los sumos sacerdotes desde Leví hasta Josadac, versículo 1 al 15, el cronista vuelve a los hijos de Leví para describir las diversas ramas de la casa de Leví. Versículo 19. Familias. Es decir, clanes. 20. Gersón. Los vers 20 y 21 dan una lista de 7 generaciones sucesivas de gersonitas. Esta genealogía no aparece en el Pentateuco. Versículo 22. Los hijos de Cout. Compárese esta lista de los descendientes de Cout, versículos 22 al 28, con la de los antepasados de Emán el cantor, versículos 33 al 38, ver comentario del versículo 33. Versículo 28. Samuel. La lista de coatitas concluye con la mención de Samuel y sus hijos. Basni. Wasni quizá deba traducirse y el segundo.
El hijo primogénito fue Joel, ver comentario de 1 de Samuel 8, 2. Versículo 31. Los que David puso. Los versículos 31 y 32 son un preludio de la prosapia de Hemán, Asaf y Etán, directores del coro de David. Versículo 32. Tabernáculo. El tabernáculo que había hecho Moisés fue instalado en Silo después de la entrada en Canaán y todavía estaba en ese lugar en los días de Elí, Josué 18, 1, Jueces 18, 31, 1 de Samuel 1, 3. Posteriormente lo trasladaron a Nob, lo que se deduce del hecho de que allí estaba el pan de la proposición, 1 de Samuel 21, 1, 4 y 6. En el tiempo de David, aun después de haberse llevado el arca a Jerusalén, 1 de Crónicas 13, 5 al 14, 1 de Crónicas 15, 1 al capítulo 16, 6, el tabernáculo y el altar de los holocaustos permanecieron en Gabaón, 1 de Crónicas 21, 29. Parece que el tabernáculo quedó en ese lugar hasta el reinado de Salomón, 2 de Crónicas 1, 3, quien finalmente lo trasladó al templo recién construido, 2 de Crónicas 5, 5. Puesto que se menciona el arca en el versículo 31, no es muy claro si el versículo 32 se refiere al tabernáculo original, en Gabaón, o a la tienda erigida para albergar el arca en Jerusalén, Patriarcas y Profetas, página 767. Versículo 33. De los hijos de Cout. Hemán. Los versículos 33 al 38 presentan el linaje de Hemán, coatita, uno de los cantores del tabernáculo en los días de David, y este linaje es paralelo con el de los versículos 22 al 28. Hay variantes en las dos listas. Se presentan 21 generaciones en un periodo de 650 años que va desde Leví hasta este contemporáneo de David. En Ruth 4, 18 al 22 hay una lista de 10 generaciones del linaje de Judá, desde Judá hasta David, ver comentario de Mateo 1, 3 al 6. No todas las listas genealógicas contienen la totalidad de los nombres, ver comentario del capítulo 2, 7. Versículo 39. Asaf. Los versículo 39 al 43 rastrean el linaje de Asaf hasta Gersón, el hijo de Leví, a través de 13 nombres. Sin embargo, los versículos 20 y 21 solo dan 7 nombres para este periodo. El hecho de que nombres tales como Zera, Cima y Jabat estén en ambas listas y en el mismo orden, indica que las dos cubren la misma genealogía. Sin embargo, la primera presenta una forma resumida. Mano derecha. Es decir, los descendientes de Asaf ocupaban una posición de servicio en el canto a la derecha de los de Hemán. Versículo 44. Hijos de Merari. Los versículos 44 al 47 presentan a los ascendientes de Etán, hijo de Merari. Versículo 48. Sus hermanos. Es decir, los levitas que no eran cantores. Versículo 49. A Aarón y sus hijos. Como introducción de la sección siguiente, que atañe a las ciudades levíticas, aparece una recapitulación parcial del linaje sacerdotal, que termina con Ahimaas, del tiempo de David y Salomón, versículos 50 al 53, versículos 4 al 8. Versículo 54. Sus habitaciones. Compárese con Josué 21, 5 al 39. Versículo 55. Ejidos. Es decir, los campos de pastoreo circundantes, ver comentario de Números 35, 2, Josué 14. 4. 58. Ilén. Llamado Olón en Josué 21, 15. Versículo 60. 13 ciudades. Solo se han nombrado 11 ciudades. Las que no figuran son Juta y Gabaón, ver comentario de Josué 21, 16 y 17. Versículo 61. La media tribu. Este versículo probablemente es una forma incompleta del pasaje paralelo de Josué 21, 5. Versículo 64. Ciudades. Es decir, las ciudades enumeradas en los versículos 61 al 64, ver Josué 21, 4 al 8. Versículo 66. Ciudades con sus ejidos. Compárese con Josué 21, 20. En los versículos 66 al 81 se nombran las ciudades incluidas en los versículos 61 al 64. Compárese con Josué 21, 20 al 39. Hay muchas variantes en los nombres de las ciudades de las dos listas. Habían pasado unos 9 siglos entre la redacción de Josué y la de Crónicas, y en ese tiempo habían sucedido numerosos cambios en los nombres locales.
Versículo 67. Ciudad de refugio. Ciudades de asilo. Biblia de Jerusalén. Solo Siquem era ciudad de refugio. En cuanto a las ciudades de refugio, ver comentario de Números 35:6, Deuteronomio 19, 2 y 3. Versículo 69. Ajalón. En Josué 21, 23 y 24, Ajalón aparece como una contribución de Dan junto con el Teque, Gibetón y Gat Rimón. Versículo 71. Hijos de Gersón. En los versículos 71 al 76, hay una lista de las ciudades de los meraritas. Compárese con Josué 21, 27 al 33. Astarot. Evidentemente la ciudad había sido sede del culto de Astarot y Astoret. Versículo 77. Merari. En los versículos 77 al 81 hay una lista de las ciudades de los meraritas. Compárese con Josué 21, 34 al 39. Rimón. Compárese con Josué 21, 34 y 35. Versículo 78. Frente a Jericó. Estos hechos geográficos no se hallan en Josué 21, 36, donde solo se menciona que las ciudades eran de la tribu de Rubén. Versículo 80. Ramot. Una de las ciudades de refugio. Ver comentario de Josué 28. Versículo 81. Esbón. Ciudad al otro lado del Jordán frente a Jericó, en las proximidades del monte Nebo y Medeba. Comentario bíblico adventista del libro Primera de Crónicas capítulo 5.